Estimados alumnos, bienvenidos a la sesión de física en la que desarrollaremos el tema de movimiento de proyectiles. Deseo iniciar esta sesión proponiéndoles la siguiente definición. El término movimiento de proyectiles se refiere al movimiento de un objeto llamado proyectil que describe un vuelo en el aire después de haber sido lanzado, pero que ya no tiene la capacidad de continuar impulsándose. Veamos este vídeo para poder entender esta definición. Aquí un joven se alista a realizar un experimento, el cual consiste en utilizar una rampa que se inicia al fondo de una loma, donde él aprovechará la gravedad para poderse deslizar. Y entonces ubicaremos a esta persona en pleno movimiento, utilizando agua para reducir la fricción. Su movimiento de proyectil se inicia en el preciso momento, aquí, cuando él abandona la plataforma y solamente se mueve gracias a la impulsión inicial que se dio a sí mismo. De ese modo, y estudiando el movimiento previamente, ha sido exitoso porque se ha colocado una piscina con agua para precisamente recibirlo en el punto donde él iba a llegar a este otro lugar del terreno. Así, el movimiento de un proyectil afectado de la gravedad es un tipo de caída libre en el que el móvil, el proyectil, describe una trayectoria curva. El movimiento curvo de un proyectil afectado de la gravedad es en realidad un movimiento compuesto, cuyos movimientos componentes son dos: uno horizontal, que le permite al móvil avanzar horizontalmente, y el segundo, un movimiento componente vertical, que le permite subir y bajar respectivamente. A continuación, las características del movimiento de proyectiles las inició Galileo Galilei, quien demostró que el movimiento de un proyectil es un movimiento bidimensional compuesto de dos movimientos independientes. Así podemos establecer que el movimiento de un proyectil tiene una primera componente horizontal, para nosotros el eje X, y una segunda componente vertical, para nosotros el eje Y. A continuación podemos presentar el movimiento de un proyectil descrito en un plano XY. Si lanzamos un proyectil de modo inclinado, este describe una trayectoria de esta forma, y si proyectamos este movimiento sobre el eje X, observaremos que el movimiento se lleva a cabo como si se tratara de un movimiento rectilíneo uniforme. Esto lo probaremos más adelante. Y si analizamos el movimiento en el eje vertical Y, para nuestro caso, observaremos que el móvil fue lanzado inicialmente hacia arriba y por efecto de la gravedad se vio obligado a descender. Es decir, el movimiento vertical se lleva a cabo como si se tratara de una caída libre vertical. La descripción de estos movimientos se hace sorprendentemente sencilla cuando nos proponemos dos supuestos. Primero, si suponemos que la aceleración de la gravedad a lo largo de todo el movimiento fue constante, y si despreciamos los efectos de la resistencia del aire, es decir, si suponemos que el movimiento se ha llevado a cabo en el vacío, asimismo, despreciamos los efectos de rotación de la Tierra y la curvatura de la misma, podemos estudiar el movimiento de un proyectil como si se tratara de un movimiento bidimensional con aceleración constante. A continuación, hacemos la descripción general del movimiento de proyectiles, para lo cual empezaré mostrándoles este GIF donde un proyectil ha sido lanzado desde un punto del eje Y de modo inclinado, de manera que luego de ascender hasta un punto de máxima altura, se ve obligado a descender por la misma causa, es decir, por la gravedad. Mediante este esquema podemos modelar el movimiento anterior y a partir de él
podemos reconocer los siguientes datos. El vector posición inicial, cuyas componentes son 0 en abscisa y h en la ordenada. Debo hacer notar que h es la altura del punto A respecto del piso. El vector posición final, cuyas coordenadas son x e y. El vector velocidad inicial, v sub o, que tiene dos componentes, una en x y la otra en y. El vector velocidad final, en el punto B, presenta dos componentes, Bx y By. Y finalmente, el vector aceleración, cuya componente en x es nula, es decir, la aceleración no tiene componente en la dirección x, y la componente menos g en la ordenada, es decir, la aceleración solo tiene componente en el eje vertical, y es nuestra conocida aceleración de la gravedad. El signo menos se debe a que apunta hacia abajo. Aplicando entonces la ecuación de la velocidad para un movimiento bidimensional con aceleración constante que habíamos demostrado en el capítulo anterior, tendremos que si calculamos la velocidad, el vector velocidad debe ser igual a el vector velocidad inicial más el vector aceleración multiplicado por el tiempo. Si escribimos esta ecuación en sus dos componentes, tendremos esta expresión, donde podemos adelantar que la componente AX vale 0, la componente AY de la aceleración es la aceleración de la gravedad con signo negativo, de manera que al sustituir, la ecuación de la velocidad queda expresada en este recuadro en base a sus dos componentes. Aplicando la ecuación general del movimiento bidimensional con aceleración constante para la posición, debemos recordar que el vector posición r final es igual al vector posición inicial r sub o más el vector velocidad inicial v sub o por el tiempo más un medio del vector aceleración a por el tiempo al cuadrado. Si escribimos esta ecuación en sus dos componentes, tendremos así, donde debemos señalar que para nuestro caso, la posición XO es 0 y la aceleración AX también vale 0. Por otro lado, en el eje Y sub O corresponde a la altura h inicial del móvil y la componente AY es nuestra aceleración de la gravedad con signo menos. Al sustituir, encontramos este segundo grupo de ecuaciones que servirán para resolver los problemas de movimiento de proyectiles. A partir de aquí vamos a deducir las ecuaciones generales que permiten describir los movimientos de proyectiles en general. Para ello, empezaremos citando las ecuaciones válidas para el movimiento horizontal, que debemos señalar es un movimiento rectilíneo uniforme, puesto que la velocidad tiene una componente en x que en todo momento coincide con la componente inicial de la velocidad en el eje x. Es decir, la velocidad en el eje x no se altera, la componente horizontal de la velocidad se mantiene constante. Y la ecuación para la posición o desplazamiento x viene dado por el producto de la velocidad en x multiplicada por el tiempo. Para el movimiento vertical, son útiles todas las ecuaciones de la caída libre vertical. La componente vertical de la velocidad final v sub y es igual a la componente vertical de la velocidad inicial v sub oy menos la aceleración de la gravedad por el tiempo. La componente vertical de la velocidad final elevada al cuadrado es igual a la componente de la velocidad inicial vertical elevada al cuadrado menos 2 veces la aceleración de la gravedad por el desplazamiento delta de y. Finalmente, la ordenada y final de la posición final está dado por la altura inicial h más la componente vertical de la velocidad inicial v sub oy multiplicada por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Debemos saber qué hacer cuando se nos pide determinar la velocidad total. Por ejemplo, al inicio, en el punto A,
El vector velocidad inicial tiene dos componentes, Vox y Voy. Cada componente, en este caso Vox, es igual a la velocidad inicial, V sub O, por el coseno del ángulo θ sub O, que sería el ángulo de disparo. Del mismo modo, Voy es igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo de disparo. Al final, en la posición B, el vector velocidad del móvil viene dado por la suma de los vectores componentes Vx y Vy. Y si se trata de determinar el módulo de la velocidad final, esta estaría dada por el teorema de Pitágoras. Finalmente, el ángulo direccional de la velocidad con relación al eje X estaría dada por la ecuación que nos da la dirección de un vector en general, es decir, el arco cuya tangente es Vy dividido entre Vx. Para deducir la ecuación de la trayectoria, es decir, para encontrar una función y igual a f de x, haremos lo siguiente. En primer lugar, utilizaremos el esquema del movimiento de un proyectil en general. Y a partir de aquí, aplicaremos la ecuación del desplazamiento horizontal que nos dice que x es igual a Vox por el tiempo t, de donde despejamos el tiempo, y a esta ecuación la llamamos número 1. Ahora haremos el cálculo del desplazamiento vertical, para lo cual aplicamos esta fórmula. Sustituyendo la ecuación 1 en la ecuación 2, encontramos esta ecuación. Y a partir de aquí, hemos sustituido Vox por la ecuación que la define, Vo coseno θ O, y hemos reunido en un solo paréntesis Voy entre Vox. Esta fracción la vamos a deducir del gráfico original del lanzamiento, donde Voy y Vox forman un triángulo, donde θO es uno de sus ángulos interiores. Y si tomamos la tangente de este ángulo, encontraremos que el valor de la tangente del ángulo de disparo es precisamente Voy entre Vox. Al reemplazarla en la ecuación anterior, encontramos la ecuación de la trayectoria. Esta es muy similar a la ecuación de una parábola, de la forma y igual c más bx más ax al cuadrado. El término a, que es el coeficiente de x al cuadrado, en nuestra ecuación se corresponde con esta otra, menos g sobre 2bo al cuadrado coseno cuadrado de θO, lo que significa que la parábola es cóncava hacia abajo, como lo estamos indicando.